Aroha noi korua ta'atoa e te mauhua ai o kai ngai. He aroha atu mātou nona a oroto i te mātou te Rapanui ke korua ta'atoa hai mā hatu o te korua pirimai aroto i te wahanei. Mohaka i te atu e mātou ke korua ta'atoa i te rahira a parau a pi i te rahira a me e hohonu i hetu mai ai i roto i te roa o te tāpati nei. Muy buenas noches, les damos la más cordial bienvenida al noticiero Paraguapi. A continuación, los dejamos con un breve resumen de las noticias de esta semana. Hoy comenzó el operativo médico infantil, el cual estará atendiendo a los pacientes niños, niñas y adolescentes derivados desde pediatría hasta el 13 de octubre. Esta ronda pediátrica trae varias especialidades. ¿Ya? Traemos otorrino, gastroenterólogo, broncopulmonar, neurólogo. Y en realidad busca acortar los tiempos de espera de los pacientes de Angaroa, ver que podamos atenderlo en forma un poquito integral. A veces son pacientes que vemos varias de estas especialidades al mismo tiempo y poder optimizar el contacto con las familias, ¿no es cierto?, el acelerar exámenes que pueden necesitar y así evitarles varios viajes al continente, ¿no es cierto?, sin tanto utilidad como estemos nosotros acá. La modalidad de atención que están cubriendo esta ronda es mediante una derivación del pediatra. Los pediatras ya habían derivado, aparte de estos pacientes, hay algunos que les tocaba control con los especialistas y otros que son primera consulta, que están siendo derivados por los pediatras y así nosotros en el fondo hacemos esa primera consulta acá. ¿También van a hacer visitas a los colegios o solamente la ronda acá? Esta está pensada como una ronda solamente hospitalaria y además vengo, la subdirección en el fondo, ¿no es cierto?, viene justamente a levantar si hay algún otro tema, alguna otra gestión, alguna otra área que podamos conectar en forma más fluida, que podamos ayudar y que hagamos algo que sea más permanente en el tiempo. Bien, porque de hecho nosotros pensamos que se iba a tardar un poquito más, llevamos como 6 meses en la isla, así que llevamos igual poquito. Entonces pensamos que se iba a tardar más que viniera el especialista, pero nada, nos derivaron hace como un mes y algo y ya llegó el otorrino, así que súper bien, pues estamos contentos. Sí. Bueno, quedan contentos entonces de que se hagan estas rondas médicas infantiles que permiten evaluar cómo está la salud de los hijos, que es un tema importante. Súper importante, sobre todo porque estamos súper lejos. Así que no, yo encuentro que es fantástico, además vienen bastante seguido por lo que yo he visto, tiene hora hoy día con el otorrino, ya mañana tiene hora con el broncopulmonar también, así que estamos contentos, sí, exacto. Cerca de 600 pacientes serán atendidos durante esta semana de ronda infantil. Para participar de ella, tal como lo hemos mencionado en operativos anteriores, se debe acudir a Hospital Angaroa para la derivación del médico tratante. En este caso, el pediatra, mediante pericias, podrá identificar problemas de salud que requieran la atención de un especialista de medicina infantil, profesionales que participarán de este operativo médico. Nos encontramos en Cajurea, un sector alejado del pueblo, donde en estos momentos se está realizando la primera de las jornadas que realiza el programa PDTI para una capacitación enfocada a los ganaderos y sobre todo en términos agroecológicos de cómo mantener en equilibrio la crianza de animales con su entorno acá en Rapa Nui. Conoceremos más detalles en el siguiente informe. En esta oportunidad estamos con la visita de Carlos, con una vasta experiencia en Chiloé, en unidades de ganadería sustentable, en su segunda oportunidad que viene por acá, y ahora estamos con un grupo de jóvenes ganaderos con ganas de innovar y ir lentamente. Estamos bien optimistas en ir cambiándole un poco la cara a la ganadería en la isla, cuidando la erosión y trabajar dándole un valor a la pradera nativa que es interesante, con un manejo. En este momento vamos a visitar durante la semana pruebas que ya están haciendo jóvenes ganaderos con la implementación de cercos eléctricos, que ha habido un resultado muy positivo. Ellos están muy felices de esto, no esperaban
tener al lado de su casa una solución con algo tan simple, donde ya no van a tener que devastar tanto el bosque, sino con pequeñas estacas de 1 metro se puede mantener un talajeo con su ganado. Dentro de las potencialidades hay una diversidad genética de pastos que no se expresa por el manejo, pero uno, en los sitios que tienen mínimos cuidados, uno ve forrajeras de buena calidad y que se podrían expresar mucho mejor. También es posible adaptar el cultivo forrajero como el tagazaste, por ejemplo, o el botón de oro, que alternativa que en muchos otros países de climas similares se están usando. Y creo que darían muy buena respuesta. El gran problema es el sistema de manejo, que aquí hay un pastoreo prácticamente como libre y eso dificulta mucho que se exprese la potencialidad que hay en el territorio. Entonces ahí hay dos focos que hay que manejar muy bien. Meter más racionalidad en los sistemas de pastoreo y de manejo ganadero y por otro lado dar las mejores condiciones y ojalá con sistemas naturales y ecológicos de que se exprese la potencialidad que existe en el lugar. Pero yo estoy convencido de que haciendo un manejo que considere estos focos, estos polos que estoy planteando, se pueden llegar a sistemas ganaderos muy eficientes aquí en el territorio. En este momento anda un grupo de jóvenes que no son parte de INDAP, pero sí son de la isla y a nosotros nos importa que la isla toda tenga el beneficio. A través de los usuarios, usuarios nuestros, familiares de estos chicos que están en este momento participando, igual están muy interesados con esta innovación de los cercos eléctricos y prontamente vamos a incorporar también manejo de silo y recuperar la genética que es bastante diversa en la isla, muy positiva, animales aclimatados acá que solamente les falta algo de manejo para mejorar. Y bueno, lo más importante es empezar a concientizar que es calidad y no cantidad de la masa ganadera, que eso nos importa también porque en forma indirecta vamos a ayudar a la isla que no haya una sobrecarga de ganado. Estamos hablando de caballares, vacunos, que que sigan siendo ganaderos, que sigamos apoyando en esto, pero no interviniendo lugares que a lo mejor hay que cuidarlos como patrimonio y que pastoreo controlado se puede en esos lugares, pero no de libre albedrío como es ahora que andan por todos lados, sino se puede manejar esto sectorizado con este sistema con cerco eléctrico que es muy alcanzable de bolsillo porque bueno, es con paneles solares y de bajo costo. Es de vital importancia generar estos espacios donde se pueda generar un intercambio de conocimiento entre los ganaderos, de manera de poder sacar el máximo provecho de la ganadería y también en el equilibrio con el medio ambiente de Rapa Nui. Un incendio forestal que pasada las 20:30 de anoche ha consumido a más de 90 hectáreas, según el último reporte entregado por el cual se ha decretado en estado de alerta roja. Conversaremos con Pedro Lazo Juque, jefe de la Brigada de Incendio Forestal de CONAF, que nos entrega mayores detalles. Pasadito a las 11 de la mañana, desde la torre de detección de incendios que tenemos en lo Alto Ranocau, se divisó una segunda columna de humo. Se estaba monitoreando una que estaba en Baitea. Sin embargo, se divisó una segunda columna más o menos próximo a lo que es entre Maungaío o Maungaopipi, por ahí estaba. Había bastante viento, por lo tanto estaba bastante dispersa. Al momento de detectarla vimos que tenía mayor proyección esa columna que la que estaba en Baitea, por lo tanto el personal técnico fue a chequearla. Y ya cuando llegaron, que les costó encontrarla también, había, insisto, mucho viento, por lo tanto las llamas no se veían mucho y el humo estaba bastante disipado. Pudieron constatar que había un incendio, estaba avanzando de dirección norte-sur en el sector entre Maungaopipi y un poquito cercano a Maungaío, por ahí estaba más o menos. Ya cuando el personal técnico lo detectó, iban como 5 hectáreas ya consumidas. Ese sector es bastante complejo de poder controlar los incendios porque es un sector muy plano, que está expuesto al sol todo el día, por lo tanto el combustible, hay mucho combustible muy seco y los accesos son muy malos para las fuerzas de combate, por lo tanto costó llegar.
De inmediato se decretó alerta, se levantó la alerta porque tenía proyección hacia el Parque Nacional y de inmediato comenzamos a pedir apoyo, primero de bomberos. Mauquenúa ya estaba en el lugar, la Brigada Tolomino 2 está en operaciones, por lo tanto fueron las primeras fuerzas de combate en responder y se iniciaron operaciones cercano a las 12, que fue el primer ataque, y estuvimos prácticamente todo el día. Bomberos concurrió con 2 carros, de hecho uno de esos carros sufrió una pana de neumático precisamente por las operaciones del incendio. Fueron cerca de 10 bomberos los que estuvieron participando. Los camiones aljibe participaron 3 camiones con sus tripulaciones. Hay que agradecer a la municipalidad por el constante apoyo que siempre ha dado con los camiones aljibe. También se sumó un aljibe que es de Mauquenúa y personal de Mauquenúa también en el combate. Estuvo presente Carabineros y Mutoyo Terangui también de la Oficina de Seguridad Pública. Esos fueron los recursos que estuvieron presentes las fuerzas de combate. Para el día de hoy iniciamos operaciones a las 8 de la mañana. Estuvimos monitoreando junto al personal de Mauquenúa durante la noche el avance del incendio. Bajó en intensidad, bajó en velocidad de avance, pero sigue activo el incendio. En este momento está aún en proyección hacia Ramaracu, pero tenemos, por las condiciones que se están dando hoy día en la mañana y anoche, tenemos bastante posibilidad de poder controlarlo y evitar que ocurra la tragedia que ocurrió hace 2 años. Sin embargo, el incendio va a ser un trabajo todo el día porque ahí tiene 2 flancos bastante activos y esperamos que podamos controlarlo el día de hoy. El día de ayer se recibió un llamado de parte de CONAF, donde nos indicaba que había un 10-2 para nosotros o una quema de pastizal bastante considerable en el sector posterior a la parte de atrás de Ranaracu, Anamarama, y se despachó un primer carro con 5 voluntarios, un OVAC, que es el voluntario a cargo, más conductor, y posterior a eso se solicitó la activación de un segundo carro con personal a trabajar. En el combate de incendios en lo que es forestal, CONAF es el primero en activarse y inmediatamente después se activa bombero a petición de CONAF. Son los 2 entes que en primera intervención atacan el fuego y de ahí vienen el resto de las instituciones, una vez que se conforma en el lugar el puesto de mando, donde las instituciones coordinan el trabajo a seguir. ¿Hasta qué horas más o menos estuvieron prestando apoyo en el incendio ustedes? ¿De qué manera? ¿Cómo vieron el avance de este incendio? El trabajo aproximadamente a las 7, 8 de la tarde y posterior a eso quedó Mauquenúa en la observación del incendio y quedó activo. Los incendios forestales en la noche tienden a bajar producto de la presión atmosférica, la humedad ambiente. Al día siguiente generalmente se reactivan si es que no hay una extensión durante la noche. ¿El avance fue muy rápido de acuerdo a las condiciones climáticas del día de ayer? De acuerdo a la primera información que nos entregó CONAF de que había avanzado 5 hectáreas, al rato después ya habían 10 y fue avanzando muy rápido. Las condiciones del terreno permiten que el avance sea rápido porque el viento, por el lado que cambie, el viento es demasiado fuerte, porque es una gran extensión que no tiene mucha loma ni muchos lugares altos que puedan proteger del viento. ¿Se puede determinar ya las causas de este incendio? Es difícil porque nos concentramos principalmente en el control del incendio. Ayer conversando tarde, al final del periodo de operaciones con personal de PDI, ellos van a iniciar la investigación el día de hoy. Les dimos más o menos cuál era el área donde había comenzado el incendio, por lo tanto van a comenzar por ahí. Pero al menos negligencia, no hablemos de intencionalidad, pero no había ninguna razón, causa natural evidente que pudiera provocar ese incendio. O sea, si bien hemos tenido días de sol, la cantidad de días de sol no es suficiente como para que puedan generar condiciones idóneas para que se surja un incendio de manera, entre comillas, espontánea. Ese incendio tuvo una fuente de origen antrópica, fue provocado. No sabemos bien si fue de manera intencional o negligente, pero fue provocado por las personas.
Se espera poder controlar el avance de este siniestro para poder apagar, ya que el sector es altamente combustible. En caso de no ser así, los brigadistas de CONAF tienen una planificación de extrema seguridad, ya que el incendio está abarcando la zona del cortafuego realizado durante este verano en las cercanías del volcán Ranuraracu. Esta mañana hubo un incidente en la caleta de Jangapico y es por eso que hacemos un llamado a la comunidad a siempre estar atento a los avisos de marejadas de la Gobernación Marítima. Bueno, el día de hoy en Caleta Jangapico ocurrió un accidente con un bote de pescadores en circunstancias que el bote se encontraba zarpando por el canalizo de Jangapico. Llegó un tren de olas que lo dio vuelta. A bordo de la embarcación había una persona, la cual fue rescatada por otro bote de pescadores, que al momento de sacarlo y hacer las consultas se encontraba en buenas condiciones. La embarcación finalmente se dio vuelta por el oleaje y terminó varada en el rompeolas de Jangapico, que posteriormente también ahí con apoyo de los pescadores se sacó y se retiró del lugar. Recordar a la comunidad que nos encontramos en un momento de un aviso de marejada válido para Isla Pascua entre el día de hoy y el día de mañana. Tendremos un fuerte oleaje del sur-oeste principalmente. Y recordarle también que hay que mantener las medidas de precaución, no acercarse a los roqueríos, verificar cuando vayan a efectuar actividades náuticas o deportivas náuticas, las condiciones de mar, verificar también cómo está la bandera. Hoy en la mañana el puerto no se encontraba cerrado a las circunstancias del zarpe, pero sí las condiciones no estaban, por ende nosotros también posteriormente hicimos el cierre del puerto. Pero es importante también tener un autocuidado y verificar las condiciones previamente al zarpe y sobre todo si hay un aviso de marejadas que está desde ayer en la noche activo. Así que eso, y nuevamente invitar a la comunidad a estar siempre atenta a las condiciones de mar y a los avisos de marejadas que emitimos como Gobernación Marítima. Recordar entonces siempre para las actividades deportivas en el mar y también para los pescadores estar atentos a los avisos de marejada para evitar accidentes. Una de las pruebas más importantes y que tienen una importancia en la valoración y también la evaluación de las distintas instituciones educacionales es la prueba del CIMSE, que se rinde tanto en educación básica como en educación media. A través de este informe les contaremos cómo se están preparando para esta instancia los diversos establecimientos de la comuna para lo que será el CIMSE 2024. Estamos trabajando este año con la intención de superarlo y mejorando los resultados CIMSE. El CIMSE en lenguaje apunta básicamente a 4 grandes habilidades, una que es localizar información, otra que es inferir, interpretar y valorar. ¿Ya? La idea es que los chicos se vayan acostumbrando a enfrentarse a textos largos, ¿ya? Y donde pueden ir identificando estas 4 áreas, que obviamente son por complejidad. ¿Qué partimos ahora? Pensando en el CIMSE de segundo medio, que es ahora en noviembre, empezamos hace aproximadamente un mes y medio a hacerse estos ensayos semanales, ¿ya? Los cuales son corregidos junto al profesor de asignatura para ver cuál es la alternativa en la pregunta en la que tuvieron mayores errores, el por qué, el tratar de ir descubriendo el tipo de pregunta, etcétera. ¿Qué es lo que nos jugó un poquito en contra con el tema del CIMSE, sobre todo tanto en los octavos como en segundos medios? Que como es una evaluación estandarizada, que no afecta a la calificación, no afecta a la nota directamente al estudiante, cuesta por ahí un poquito motivar a los chicos a que tomen en serio este instrumento, porque es importante, porque tienen las capacidades. Recordar que más que contenido, el CIMSE de lenguaje apunta básicamente más que nada a habilidades. Por lo tanto, desde séptimo básico se comienza, y desde la básica también, en los colegios anteriores, en los colegios de Lorenzo y hacia otros colegios, yo sé también que se trabaja, ¿cierto? La idea es mantener ese trabajo de habilidades más que contenido, que en el fondo son lo que se exige ahora las habilidades del siglo XXI, junto con las habilidades del siglo XXI, también con la tecnología, etcétera. Es ampliar un poquito más la comprensión lectora. Este año hemos trabajado de manera focalizada las distintas habilidades que tienen nuestros estudiantes. Hemos trabajado reforzando, hicimos un barrido de todo lo que son los contenidos de séptimo a segundo medio. Destinamos horas especiales para ello, trabajando a través de guías, de presentaciones, de ejercicios, y además implementamos todas las semanas unos test digitales para ir viendo la progresión y el avance que cada uno de ellos ha tenido con cada uno de estos
contenidos y habilidades. Bueno, como todos los años, la Agencia de Calidad convoca a todos los establecimientos educacionales a rendir esta prueba de medición de conocimiento. Este año comenzamos con la prueba SIMSE para los sextos básicos, que viene a ser ahora el 23 y 24 de octubre, en donde los 3 cursos que tenemos de sexto año básico tienen que volver a rendir esta prueba. La verdad que como colegio estamos bien tranquilos porque ya son cursos que rindieron la prueba hace 2 años atrás, cuando estaban en cuarto año básico, y los resultados ya fueron buenos. Por lo tanto, estamos muy tranquilos, muy confiados. Nosotros no nos preparamos, la verdad, lo que se hace es tratar de cumplir y ceñirnos netamente a lo que es el currículum nacional para que ellos puedan rendir esta evaluación. Nosotros como colegio ya estamos bien organizados hace un tiempo con el tema de los ensayos, primero que todo en los cursos, en cuarto, quinto y sexto. También ya tenemos pensado el sistema de cómo se va a hacer para que los niños también no produzcan tanto ruido dentro del colegio, porque es una instancia donde tiene que procurarse silencio en los cursos. Y bueno, estamos a la espera también de que nos contacte la persona que coordina eso acá en la isla para hacer la revisión de las salas, ver los procesos, los tiempos, para nosotros poder informar a los apoderados en las horas de llegada y de salida de los estudiantes. Si bien todos los años es muy parecido el proceso, es importante esto porque nosotros también informamos sobre alumnos que puedan tener el espectro autista y que en su momento, ¿verdad?, necesiten alguna indicación especial, alguna ayuda. Ya estamos a puertas de los SIMSE. Ya ahora el día 22 y 23 partimos con el sexto año básico y después, bueno, en el mes de noviembre tenemos 6 y 7 cuarto básico y después 13 y 14 tenemos segundo medio. Básicamente nosotros no hacemos una preparación muy precisa o específica de lo que es el SIMSE en cuanto a su metodología, ¿ya? Nosotros nos preocupamos de tener la cobertura curricular de nuestros estudiantes, la que nos entrega el Ministerio de Educación, ¿no es cierto? Y pretendemos que nuestros niños ojalá hayan adquirido la mayor cantidad de los aprendizajes que allí aparecen y las habilidades que son las que se miden, ¿no es cierto?, en estos instrumentos. Sin lugar a duda que también de vez en cuando hacemos algunos instrumentos similares. Invitamos a nuestros estudiantes a responder pruebas tipo SIMSE para que ellos se vayan habituando un poco a cómo se responde una consulta, cuando se hace una pregunta, cuando hay una evaluación de estas características. Pero básicamente eso, no sometemos a nuestros niños a un periodo así como muy exhaustivo y muy preciso respecto a lo que es el SIMSE. Tratamos de que sea lo más cercano a lo que es la realidad de lo que pasa en los colegios, de cuáles son los distintos tipos de estudiantes que hay, sus distintos ritmos de aprendizaje. Y bueno, todos sabemos también que el instrumento que se aplica es un instrumento estandarizado que se aplica a todo el país, de manera que también ellos no contemplan mucho las individualidades, pero nosotros confiamos en que nuestros niños pueden dar lo mejor de sí y que lo que van a responder es lo que saben. Y en este contexto, en medio de las preparaciones de lo que será el Majana Otereo, acá en el Colegio San Sebastián, despedimos este informe informándoles y mostrándoles cómo se están preparando las diferentes instituciones educacionales en lo que será esta prueba SIMSE 2024. En este estudio, el día domingo, ustedes podrán ver por las pantallas de Canal Mata o Terapanui una entrevista con cada uno de los candidatos a alcalde. Conoceremos con esto su visión y también su propuesta para toda la comunidad. Yorana Corúa de Temas-Inue, Yorana, querida comunidad. Bueno, la verdad que estoy muy agradecida de poder obtener estos espacios dentro de los medios de comunicación del municipio, en la cual hoy día nos ayudan a poder llegar a todas esas personas en la cual no hemos tenido el honor de poder ir a visitar y así presentar y conversar con ustedes cuáles son nuestras propuestas, cuál es nuestra visión y qué es lo que nos depara el futuro para avanzar como comunidad. Bueno, muy contento y gracias por darnos este espacio para nosotros presentar nuestra propuesta y también la gente conocernos un poco más. Yo creo que es una muy buena idea, felicito a todo el equipo. Los tiempos para los videos fueron un poco acotados, pero con la presentación de hoy día que vamos a poder tener cerca de 10 a 15 minutos, podemos desarrollarnos bien y entregar nuestra propuesta en forma completa,
Así que muy agradecido. Sí, me parece súper bien. Estamos en una democracia donde tenemos que los medios, que son públicos, tienen que ser abiertos para todas las personas y todos los candidatos poder expresarnos nuestra idea, nuestro plan para Rapa Nui que queremos para adelante. Invitar a toda la comunidad que venga el 26, el 27 a votar, a ejercer su derecho a voto democráticamente y que ganen las ideas. Estoy muy contenta de que hoy día el canal municipal nos abra las puertas para justamente poder visibilizarnos, para que nos puedan conocer nuestras propuestas y también medir nuestras capacidades, habilidades y preparación para que además en este proceso histórico, creo yo también, para esta comuna, podamos en el fondo votar con conciencia e informados, por sobre todo. Sí, me parece una muy buena iniciativa y agradecer nuevamente y también invitar a toda la comunidad a poder ver este próximo domingo las cápsulas de cada uno de nosotros para que así también puedan tener una opinión y, como lo dije, puedan votar con conciencia y también ver cada uno de nosotros quien los represente mejor. Baururu. Con el objetivo de poder acercar a la comunidad tanto las visiones y propuestas de cada candidato, como poder generar una crítica con respecto a las próximas elecciones, es que el departamento de prensa de la municipalidad ha decidido entregar estos espacios para poder informar. Todos los detalles y antecedentes los podrán conocer, por supuesto, a través de Canal Mata o Rapa Nui y Radio Manuquera. Pehekit koru mana wete hua aye, terahira aprau api y hetu mayaik tataune. Hanga mau o matou pahe mata o Rapa Nui, haka ite atu ite vea e ite prau api tatoa, pauro no te tapati. ¿Qué les pareció el breve resumen de las noticias y los acontecimientos más importantes de esta semana? Como Mata o Rapa Nui, nuestra principal misión es mantenerlos siempre informados. Ete mohua aye, ite horanei hakatere atu aroto ite bahanei, y a Betty Rapu tenuna a hokoha nuna a henua kohanga mo o pahetavana o te maukai ngae. O ira araua i paemayai ke mātou nei, mo vana ngātu e mohaka i te atu korua tātoa i te raua manau, e i te raua me i hanga moanga o raua i runga i te henua nei. Y como es de costumbre, vamos con la entrevista de cada día domingo. Y este día domingo tenemos una entrevista muy especial, nada más ni nada menos que a los 4 postulantes a alcalde para el nuevo periodo municipal. Betty Rapu fue quien guió y entrevistó a nuestros 4 candidatos. Los dejamos a todos ustedes con esta maravillosa entrevista. La entrevista del domingo es presentada por Cafetería Nenas. Comunidad, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro estudio Mata o Rapa Nui. En esta oportunidad queremos dar a conocer los candidatos a alcaldía. Y en nuestros estudios tenemos a Juliet Otus Paoa, más allá de su casa prácticamente. Yuri, y Orana Coe. Y Orana Coe Betie, y Orana te mamahin ot kainga, y te pone ot mahana tapatini. Y Orana, querida comunidad, desde aquí los saludo con mucho cariño y aquí estamos junto a Betty para conversar y hablar de este desafío en el cual me he embarcado. Así es, partamos al tiro en honor al tiempo. Julie, ¿cuáles son las 3 propuestas que tiene para la municipalidad? Bueno, comunidad, como ustedes muy bien saben, he sido parte del municipio durante 15 años. Betty, y he sido testigo y he sido parte de la conformación del equipo donde hoy día el municipio lidera el plan de sustentabilidad para el territorio. Y esto me ha dado también los conocimientos y la preparación para entender cuál ha sido el trabajo que se ha venido realizando hasta el día de hoy día. Y durante casi 20 años, después del último cabildo del año 2012, el municipio fue capaz de poder levantar un plan donde pone y centra a la persona como el ente importante del plan a avanzar. Por ende, hoy día el plan está más que aprobado, además en la época de pandemia, donde el municipio se hace cargo de la comunidad, se hace cargo de la economía. Pero hoy día necesitamos transformar este plan, necesitamos cambiar este plan.
Y yo no soy nadie para venir a decirle a la comunidad cuáles son sus sueños y cuáles son sus anhelos. Para eso, durante los 120 primeros días de nuestra administración, queremos convocar, obviamente después de la Tapati Rapa Nui, que viene de entrada cuando asumamos la nueva gobernanza. Para nuestros 120 primeros días, Betty, vamos a convocar a un cabildo masivo, pero no estos típicos cabildos que estamos acostumbrados a trabajar, donde se hace uno para una visión general, donde van algunos y otros no pueden conversar, no pueden expresar sus pensamientos. Y por eso es que la propuesta es abarcar la comunidad de manera sectorial, de manera segmentada, sacar el municipio a terreno, a la calle, y que la alcaldesa se vaya a sentar con los vecinos y vecinas para saber desde su opinión dónde hoy día el municipio debe seguir enfocando sus recursos. Porque si bien hoy día hay un plan que está aprobado, que hoy día este plan está viajando por el mundo, porque el mundo quiere copiarle a Rapa Nui y quiere hoy día de que este territorio se transforme en un territorio espejo para poder asegurar la autosustentabilidad de las personas, es que necesitamos colaboración y necesitamos trabajar con la comunidad para que ustedes nos digan dónde hoy día necesitamos enfocar los recursos. Creo que hay 7 puntos importantes que hoy día debemos lograr a corto, mediano y largo plazo. Pero hoy día tenemos 7 puntos importantes que son tema en la comunidad, como por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con el agua? No esperemos 10 años para hablar del agua, hablar de este bien tan preciado, cuando ya no quede o cuando ya esté salado. Entonces necesitamos levantar este dilema, esta problemática, como así también necesitamos levantar la necesidad urgente de velar por el cuidado de nuestros adultos mayores, como también la protección a la infancia, como también la protección a la mujer, como también la educación, como también la salud mental. Conocemos hoy día cuáles son los dilemas de Rapa Nui. El plan los tiene súper focalizados, súper bien ubicados, pero hoy día necesitamos que usted, como vecino, como vecina, nos diga dónde debemos enfocar los recursos de manera eficiente, de manera justa y de manera cercana. Propuesta interesante. Yuli, tus propuestas no se han visto en las redes sociales. ¿Dónde las personas que no han tenido la oportunidad de contarse contigo se puede informar de estas propuestas? ¿Por qué no hay una propuesta en las vías donde los accesos es más fácil, estando tranquilo para poder verlo? Primero, no me van a ver en la calle, no van a ver mi fotografía en la calle contaminando visualmente a la comunidad. Hoy día debo ser consecuente con el trabajo y con el discurso que hoy día estamos liderando de poder tener una isla limpia, de poder hoy día llegar a uno de los objetivos que es basura cero en Rapa Nui. Por ende, debo ser consecuente con ello. Segundo, al nacer yo aquí en Rapa Nui, al criarme aquí, hoy día conozco a toda la comunidad. Y soy capaz de estar en esta comunidad tan pequeña, de llegar a ellos. Por eso es que hoy día necesitamos autoridades, líderes cercanos que sean capaces de llegar al dilema en terreno y con las personas. Perfecto. Yuli, ¿cuáles son tus prioridades si llegases a salir elegidas alcaldesa, cuáles van a ser tus primeras prioridades durante los 6 primeros meses? Bueno, como te dije antes, los primeros 120 días tenemos que asumir primero la Tapati Rapa Nui. Una Tapati Rapa Nui que he escuchado por ahí, donde hay diversas opiniones, pero bueno, tú sabes que estuve a cargo de Tapati Rapa Nui 8 años, donde me tocó volver a recuperar y entregarle nuevamente la Tapati a las familias. Por ende, creo que debemos ser súper respetuosos con la génesis de la Tapati y poder llevar en curso, como se ha hecho tradicionalmente, la Tapati Rapa Nui. Segundo, debemos convocar a los cabildos para poder focalizar y llevar las reales necesidades, los reales dilemas de la comunidad, aterrizarlas para poder trabajar en ellas directamente
Y además también hoy día necesitamos enfocarnos en algunos dilemas que vienen bajo la educación, como por ejemplo el traspaso de la educación a esta corporación o a este nuevo servicio que es el SLEP. ¿Ya? Si bien somos una comuna de Valparaíso donde hoy día debemos regirnos por normas y reglas y leyes, el municipio hoy día debe liderar el acompañamiento que va a significar cambiar la educación desde las áreas municipales a nuevamente el Ministerio de Educación. Por ende, hoy día hay una diversidad de dilemas, Betty, que hoy día nos aqueja a Rapa Nui. Pero lo que hoy día necesitamos hacer desde la gobernanza es poder fortalecer y además también es poder priorizar hoy día los recursos que son finitos. Entonces, para ello necesitamos poder volver a sentarnos, además también con la gobernanza local, porque el municipio no avanza solo. Yuli, tú hablas de la educación, tú sabes que efectivamente se traslada desde el municipio a estatal. Y desde el mes de enero va a ver que vas a tener que elegir los directores de cada colegio, por ejemplo, de la aldea educativa y del Lorenzo Baeza, que está en modo a concurso en este momento. ¿Cuál va a ser tu postura en eso? ¿Cuál va a ser tu visión en la elección de los candidatos a directores? O sea, hoy día la elección de los directores es... ¿Qué esperas tú de los nuevos directores? Déjame respondértelo primero. Hoy día la elección de los directores pasa por un concurso de alto nivel administrativo. Por ende, es un proceso que se realiza en todo el país. Yo creo que hoy día la alcaldesa, el municipio, debe centrarse directamente en lo que va a ser la transformación de la educación. ¿Por qué? Déjame decirte, Betty, que durante mi vida en Rapa Nui he visto cómo han funcionado también los dispositivos, los estamentos gubernamentales, los que bajan directamente desde el Estado. Hoy día hay falencias y se ven reflejadas en todos los programas que hoy día habitan Rapa Nui. Y el municipio se ha hecho cargo de ellos, haciendo la pega que hoy día le corresponde al Estado. Por ende, me preocupa de que el acompañamiento desde el municipio sea el mejor. ¿Por qué? Porque estamos poniendo en juego la educación de nuestros hijos. Por ende, creo que el foco principal, más que la elección de la dirección, que por supuesto también es muy importante, pero ahí quiero hacerles saber a la comunidad que esta elección pasa por diferentes filtros, pasa por diferentes formas, hasta que llega una terna hacia la alcaldía. Pero hoy día el foco central va a ser en el cambio de la educación, porque si hoy día tenemos conflictos con los materiales, con el confort, que estamos a 5 pasos del colegio, imagínense cuando esto vuelva a manos de la quinta región y tengamos que ir a Valparaíso a solucionar nuestros dilemas. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es el mejor, independiente que ellos están en concurso, el tema de los directores, pero a ti como futura alcaldesa, ¿cuál sería el perfil ideal para asumir el cargo de director entre la aldea educativa y Lorenzo Baeza? O sea, yo creo que el primer desafío para el que entre hoy día es poder concordar con los... a ti elegir. Sí, está bien. Lo que yo te digo es que hoy día necesitamos de que el perfil que se elija dentro del concurso público hasta que llega la terna a la alcaldía debe velarse y debe ser a través de un proceso que hoy día podamos buscar los mejores perfiles pensando siempre en que estamos hablando de la educación de nuestros hijos. Pero por sobre todo, hoy día creo que la educación, además de focalizarnos en el cambio de administración, es importante que las personas que hoy día estén a cargo de la educación de nuestros hijos tengan la pasión y las ganas para poder venir a transformar una educación que no solo en Rapa Nui no es deficiente, sino Yuli, que en el país. Sí, Yuli, ¿tú crees que al haber estado al cargo de la delegación como delegada en esta postulación a candidato a alcaldía te puede ser a favor o en contra? ¿Qué crees tú? Mira, yo quiero contarte de que no solo pasé por la delegación, estuve trabajando 15 años en la municipalidad, en diferentes áreas de la municipalidad.
Estuve en administración, estuve en la alcaldía, estuve en la biblioteca. Mi primera jefa fue la Nua Catalina Hey. Además, estuve 8 años a cargo de la Tapati Rapa Nui, donde también la Tapati hoy día es una actividad compleja, no solo por lo que significa, no solo por su magnitud, sino que también por todo el proceso previo que debemos realizar, o sea, en la búsqueda de recursos, en la conformación de los equipos, la conformación de las familias y así todo, y eso también me dio experiencia para poder entrar a la delegación. Y en la delegación, claro, fue una prueba, creo que personal, para poder medirme en cierto aspecto en el poder, pero también para conocer más a fondo cómo funcionan los estamentos del Estado y por qué el municipio hoy día es el Estado presente en Rapa Nui. Y por supuesto que me da fuerza, pero la experiencia, el trabajo y creo que la pasión que me mueve hoy día, trabajar y servir a mi comunidad es lo que me tiene acá. Bien, Julie, una última pregunta y después cortito, sí o no, y te vas a dar la posibilidad para que la comunidad te pueda escuchar los últimos minutos. ¿La Tapati Rapa Nui, la ramada, vuelve o no vuelve? ¿Las ramadas? Sí. O sea, ¿Los Haremauku? La Tapati Rapa Nui en el año 2019 fijó un curso y ese curso fue devolver la Tapati Rapa Nui, devolver el espacio a los niños y a las familias. Y eso, no solo el cambio que tuvimos en Tapati Rapa Nui al eliminar la venta de alcohol y el consumo de alcohol, además del consumo de cigarrillos en Tapati Rapa Nui, fue en respuesta a cómo hoy día la sociedad iba respondiendo a estos flagelos que nos trae el desarrollo. Perfecto, en honor del tiempo te dejo la cámara para que te puedas dirigir a la comunidad y un saludo o lo que quieres decir. Querida comunidad, bueno, como dice Betty, aquí estamos. Soy hija de esta tierra, llevo más de 15 años al servicio de mi comunidad y esto más que ser un servidor público, esto es un honor, es un legado que desde muy pequeña lo vengo conociendo y hoy día soy testigo de todos esos desafíos que nuestros abuelos lograron para nosotros. Y hoy día estoy aquí con mi pasión, con mi corazón, para servir a mi comunidad. Te imagino, cuanyangi akorua cuayau, ayau, maiheyau, pokiau tehenuani, aui precoai, utaviniatu korua tatoa. Maururu, Julie, mucha suerte, ahí nos estaríamos viendo el 6 de diciembre, si elegía. Comunidad, hemos aprovechado este espacio desde nuestro estudio Mata Ote Rapa Nui para dar a conocer los puntos de vista de cada uno de nuestros candidatos. En esta oportunidad estamos con Camilo Rapu Diroroko en nuestro estudio Mata Ote Rapa Nui. Camilo, bienvenido a tu casa, a tu futura casa. Y Orana Coe. Y Orana, gracias por la invitación, gracias a ustedes todos por el espacio. Estoy muy contento aquí para poder mostrar nuestras propuestas y ojalá salga todo bien. Hablando de propuestas, vamos directo al grano. ¿Cuáles son las 3 principales propuestas que tienes tú para la municipalidad? Ya, primero quería disculpar un poco por la voz porque estoy un poco resfriado, pero esa es una respuesta un poco complicada para mí porque tengo muchas propuestas, son cerca de 50, pero yo creo que lo más importante dentro de todas las propuestas es la área social, es la parte de generar valores en nuestras familias, unir a nuestras familias el respeto. Y es por eso que voy a elegir dentro de mi propuesta, uno, el área cultural, que es rescatar nuestras tradiciones ancestrales, por ejemplo, las competencias, el tauamimi, el hakapei, todo ese tipo de competencias, también la medicina ancestral. Creo que es importante poder recuperarlo, nuestro idioma, la lengua Rapa Nui. Ese por un lado cultural, por el lado social, el apoyo a nuestros coros en su etapa de vejez, también me gustaría, hay muchos temas sociales, pero principalmente yo creo que es los coros. No menor el tema del el apoyo a la rehabilitación para el tema del alcoholismo, de las drogas en la isla, que igual está muy fuerte, pero principalmente los coros, cuidar a nuestros coros.
Y por último, el tema de salud, que también creo que es un tema muy importante y se necesita mejorar. Por ejemplo, traer nuevos especialistas, las instalaciones, pero principalmente las horas de espera que tenemos en el hospital, tanto en urgencia como cuando vamos a sacar horas. Tenemos que ir a las 4 de la mañana hasta las 8. Entonces, tratar de mejorar, y para tener una mejor salud en nuestra sociedad debemos crear nuevas infraestructuras, traer profesionales, crear más insumos y apoyar al hospital en todo lo que se pueda. Yo creo que esas son como las 3 áreas más importantes. Está infraestructura, economía, pero creo que eso ya es secundario. Cami, cuando tú hablas de esas horas eternas que se espera en urgencia a la toma de horas, profundízame un poquito cómo lo mejorarías tú? Por ejemplo, en el municipio de Renca, lo que se hace, hay un número telefónico, uno llama, pide hora y le designan una hora. No es necesario tener que ir a las 4 de la mañana y con el frío que hace en ese hospital y entra el aire por todos lados. Entonces, esa es una de las formas que se puede hacer. Nosotros estamos hoy día trabajando con un sistema arcaico que ya lleva mucho tiempo. La idea es poder modernizar y avanzar. Y el hospital es un tema importante donde vamos todos nosotros, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros tíos. Es el único hospital, entonces tiene que tener las mejores condiciones para nuestras familias. Bien, vamos a pasar a otra pregunta, Cami. Dentro de tu propuesta, tú hablas de la economía y principalmente mejorar los sueldos promedio. Sí. ¿Eso es exclusivamente para la área municipal o en toda la comunidad? No, en toda la comunidad, incluyendo el municipio, en algunas áreas, porque los sueldos del municipio están dados por decreto. Pero aquí en el municipio, por ejemplo, tenemos 844 trabajadores, 61 son de planta, 28 son de contrata y 755 son a honorario. La idea, por ejemplo, en el municipio es poder, aquellos que quieran pasar de honorario a contrata, que van a tener beneficios en lo que es la parte de salud y todo eso, dar esa posibilidad. Pero la idea va en torno a toda la isla. ¿Cómo? Con lo que en un principio yo mencionaba, que era aumentar el ingreso, fortaleciendo el tema del turismo, pero también diversificando los ingresos, como por ejemplo la pesca sustentable o la exportación a nivel nacional de productos como la maracuyá, que hay emprendedores que ya están trabajando en eso, maracuyá, plátano, todo, aprovechar esa ventaja competitiva que tenemos en la isla, en el clima, y poder nosotros generar empleo, y al generar empleo vamos a tener más demanda de personal, de trabajadores, y eso a mayor demanda aumenta. ¿Cómo fusionarías tú los dos entre las actividades de los privados, por ejemplo, en estas exportaciones de distintas con Muy el importante. municipio? Eso es gran parte de mi proyecto, principalmente se enfoca en crear valor a la comunidad Rapa Nui en distintas áreas, cultural, económico, educación social, pero principalmente cómo, generando un desarrollo integral. Algo que yo aprendí cuando estuve presidiendo Maui Henúa, es que la mejor forma para poder avanzar, y que se hizo en el tiempo de la pandemia, era cuando todos los institutos, tanto privados, públicos, familias, los colegios, todos trabajamos unidos con un mismo fin. Yo creo que la mayoría, todos queremos lo mismo, queremos avanzar, queremos que nuestra sociedad sea una sociedad sana, una sociedad que se desarrolle. Entonces, la idea es poder todos estos ítems trabajarlo en conjunto con todas las instituciones, creando, por ejemplo, en el área de seguridad, una unión y estar con ellos, uniéndonos todas las semanas, alineándonos para poder trabajar en forma integral para llevar a nuestra isla de un presente a un futuro mejor. Muy bien. Si tú llegases a ser elegido como alcalde, ¿cuáles van a ser tus prioridades los 6 primeros meses? Mira, hay que ser bien responsable con esa pregunta porque el presupuesto se aprobó ayer. El presupuesto fueron 28.300 millones para el municipio y la mayoría de ese presupuesto está destinado ya a distintos proyectos. Por ejemplo, el proyecto de la piscina que tienen aquí en Hangarotay que se está desarrollando. Hay muchos proyectos que ya están destinados a los fondos. Entonces, muy poco lo que queda para redestinar para otras cosas. Entonces, decir que este proyecto va en un año, nosotros lo vamos a poder desarrollar, la verdad es imposible. Sí podemos hacer cosas que son más fáciles, como el programa del alcoholismo, como en el tema de educación, traer becas, institutos, todas esas cosas. Se pueden hacer, pero lo más fuerte, lo primordial, se
va a comenzar a partir de 2026, que es cuando nosotros realmente podamos nosotros designar nuestro presupuesto para las obras que queremos hacer, como un instituto de emocional psicológico para toda nuestra gente, un jare para nuestros coros, para que ellos puedan estar, ojalá 5 estrellas con vista al mar, lo mejor posible. Todo eso va a partir de 2026 porque el presupuesto ya está destinado para el 2025. Perfecto. Bien. Cami, desde enero, o sea, en este momento hay un tema de traspaso de la educación desde el área municipal a lo estatal, y a partir del mes de enero también hay concursos públicos que se está realizando en este momento para el tema de los directores de la aldea educativa y del Lorenzo. ¿Cuál es tu postura en este cambio de la educación desde el municipio hasta la área estatal? Yo, bueno, la verdad, yo creo que yo soy mucho más técnico que político y creo que en ese concurso el que saca la mejor nota es el que debería ingresar. A veces hay cosas que son muy técnicas como eso, como dirigir el tema del colegio, se necesita experiencia, se necesitan muchos cursos de liderazgo para poder dirigir, que yo creo que son temas técnicos y lo político ahí no tiene mucho que intervenir, entonces yo creo que no voy a intervenir mucho en esa decisión. Pero te toca a ti elegir como alcalde si llegases a estar me voy a elegido. guiar por el que saque la mejor nota. Ya. Pero sí, si bien ahora el Ministerio de Educación va a tomar el control de los colegios y todo, desde parte del municipio queremos apoyar con nuevas becas, generando intercambios culturales, que antes se hacía mucho en la isla, a mí me tocó, y también algo muy importante es ayudar a la reparación de los colegios, porque la infraestructura en los colegios hoy día está más o menos, y para la cantidad, por ejemplo, que tenemos de estudiantes, faltan baños, faltan muchas cosas. Podemos apoyar y lo vamos a hacer, es una de las partes importantes de la propuesta, la educación, el futuro de nuestros jóvenes, y queremos apoyar en todo lo posible a nuestros jóvenes, en los colegios, en todo lo que se pueda. Independiente que ya no tenemos tanta responsabilidad como antes, pero el apoyo va a seguir. Tú hablas de jóvenes, ¿de qué manera crees tú como futuros alcaldes puedes apoyar a los jóvenes que no caen en la droga? Por ejemplo, en el tema del deporte, que ayer se aprobó un presupuesto. En la Comdir el año pasado, junto con Arte y Cultura, tenían un presupuesto de 900 millones. En el tema de deporte se bajó en el presupuesto a 500 millones. Yo no estoy de acuerdo un poco con eso, porque eso es justamente lo que tú acabas de decir. Saca a nuestros jóvenes de la droga, de todos esos vicios, y los lleva a deporte, a poder desarrollarse mentalmente, físicamente, para tener una comunidad más sana. Entonces es algo donde nosotros deberíamos poner más énfasis, más presupuesto, no disminuir el presupuesto. Una de las cosas que yo creo que es importante hacer es aumentar ese presupuesto. Lamentablemente ahora está a la mitad, pero la idea es empezar fuertemente a buscar fondos para nuestros deportistas, y no solamente, bueno, el canotaje, que también es un tema importante, el canotaje, fútbol, pero hay otros deportes como voleibol, básquetbol, natación, que no se han desarrollado mucho. A través del deporte potenciarlo, Sí, dices y tú. diversificarlo. Porque hay otros jóvenes que son buenos en otras áreas, ajedrez, hay capos para el ajedrez, pero no se le da mucha importancia. Bien, Cami, ¿tú crees que tu gestión en Maugenúa va a ser a favor para ti o en contra para ti en esta oportunidad? Yo en lo personal, y quiero ser bien sincero, yo hice lo mejor posible, lo mejor humanamente posible para avanzar en el tema de Maugenúa. Cuando yo escribí el libro y desarrollé el proyecto, mucha gente no confiaba en el proyecto. Después de que se hizo, se desarrolló, esa misma gente querían administrar el proyecto. Pero más allá de eso, yo creo que por una parte hay gente que me pudo conocer más allá, y creo que eso es a favor, pero también por otra parte hay gente que no me conoció y que hubo mucho desprestigio de parte de algunas personas que tenían poder aquí en la isla, y eso me va a jugar en contra. Si sumamos y restamos, no sé. Pero yo puedo, y ahora lo digo en la cámara, yo obviamente soy humano y cometí errores. Y le pido disculpas a todas las personas que en algún momento pude haber generado algún daño, pero siempre fue buscando el bien común de nuestro pueblo, lo mejor para nosotros.
Obviamente, cuando tú tienes un cargo y tú quieres pintar, por ejemplo, esta mesa de un color, no todos se van a poner de acuerdo. Uno te dice blanco, amarillo, verde. Entonces, cada decisión que tú tomas, siempre va a haber uno o algunos que no van a estar de acuerdo. Pero lamentablemente es así. Yo creo que dentro de las decisiones que tomé, la mayoría fueron positivas y claro, obvio cometí errores, pero creo que fue la minoría, considerando de que cuando yo entré no era presidente de un papel, no teníamos nada. Cami, tú estás por el trabajo de la unión y del respeto. ¿Qué pasa en el caso de hoy día contigo y la comunidad en el TER? ¿Sigue ese juicio? Bueno, respecto a eso, yo me hice un poco al lado de ese tema porque uno de los temas que tengo aquí principalmente es el tema de la discriminación. Yo me siento que fui discriminado por no poder participar como Rapa Nui en una elección para candidato a director del Maugenúa, siendo que yo fui el que gestionó, el que puso los recursos al principio para que esto hoy día estuviera. Y creo que eso fui discriminado y por eso está en parte de mi propuesta, parar el tema de discriminación, pero no solo entre nosotros como Rapa Nui, a los que vienen de afuera, a las mujeres también, al más débil. Creo que para tener una sociedad sana como familia debemos crear valor, debemos generar valor y una de esas cosas es empezar a ser empático con el resto. Para mí no fue fácil construir el Maugenúa y todo eso, pasé por muchos procesos, sobre todo con mi familia, fue muy, muy complicado hasta el día de hoy día. Pero ahí está el Maugenúa, ahí están los resultados, ahí está funcionando. Eso es lo que vale, el resultado. Maururu Cami, te doy espacio. Anjango con Vanan aquí te juega ahí arote cámara en Anaa. ¿Quieres decir, informar, promover tu candidatura? La cámara es todo tuya. Muchas gracias, Betty. Yo quisiera decirle al pueblo que yo tengo la mejor de las intenciones. Creo que la propuesta que nosotros estamos presentando es una propuesta bien amplia y estoy convencido y tengo la convicción que podemos hacer esto en los 4 años y creo que es un avance para el pueblo Rapa Nui y espero que unidos hagamos el cambio y llevemos a nuestras familias de un presente a un futuro mejor. Maururo te hakanumai. Y ahora na kurua tato. Nakuro con oroa este huaye y te mana hubo te candidato osne kiteroa era o te jare tabana. Y en esta oportunidad tenemos al joven May Teao Osorio. May y Oranacoy, bienvenido a tu casa, bienvenidos. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la introducción. Sí, venimos a casa, estuvimos hace mucho tiempo trabajando acá como concejal y bueno, hoy día estamos postulándonos al cargo que todo hoy día está tenso y además expectante, que es la alcaldía. Muy bien, vamos a partir al tiro de honor al tiempo, May. ¿Cuáles son tus 3 principales propuestas para la municipalidad? Sí, la verdad lo trabajé en 4 ejes. Estos 4 ejes tienen que ver en general, los municipios, todo Chile lo tienen, pero yo lo quiero enfocar hoy día, primero que es el desarrollo de las personas. El desarrollo de las personas todas, y ahí entran todos los programas, llámese educación, salud, infancia, adulto mayor, etcétera, etcétera. Luego nos vamos a la otra que es economía, inversión y turismo. Tiene que ver con nuestro desarrollo económico, las pymes, cómo fortalecemos a nuestros hoteles, nuestros restaurantes. Nuestra economía hoy día funciona casi en mayor porcentaje del turismo y lo vimos de la pandemia a hoy. Y hoy día que estamos después post pandemia está generando y está desarrollándose ya un poquito más nivelado. Y después nos vamos cómo todo esto lo conectamos, medio ambiente, nuestro cuidado de nuestro entorno y medio ambiente. Es muy importante que jueguen estos 4 ejes porque si fluye nosotros podemos desarrollarnos de manera equitativa y responsable. Y luego nuestra infraestructura, que son las vías públicas, calles, plazas, colegios, que me interesa mucho recuperar y poder tenerle un lugar digno para nuestros alumnos, nuestros profesores y que para mí es importante como profesor de formación, es importante llevarlo en ese camino. Pero hay algo que lo tiene que llevar y centrar, que
le pusimos con el equipo la Cosmovisión Rapa Nui. ¿Qué es la Cosmovisión Rapa Nui? Es el cómo queremos vivir. ¿Y cómo queremos vivir, Betty? Sin discriminación, con trabajo en equipo, con educando, teniendo espacio para nuestros pequeños, fuera de la droga, y ahí entra la Corporación de Deporte, los planes, programas, cultura. Tenemos una parrilla anual cultural, no solo la Tapati es nuestro culmine, yo encuentro que es lo mejor. Siempre cuando estamos en la Tapati, la gente no va al hospital, estamos todos sanos, estamos todos porque estamos en un objetivo común. Yo quiero lograr que el municipio cambie el rumbo, y no lo digo porque está malo para atrás, hay gente que ha trabajado años, yo estuve de concejal, planificamos mucho, pero creo que tenemos que retomarlo hacia allá, que sea todo el año con actividades donde nosotros, la familia, sea el centro, la educación sea el centro y podamos trabajar de manera integral. Perfecto. Cuando tú hablas dentro de tu propuesta de los 4 ejes, me estás hablando, hablas de desarrollo de las personas. ¿De qué manera podemos como apoyar a las nuevas generaciones, adolescencia, que hoy día está saliendo de cuarto medio, por ejemplo? Sí, en la época que estábamos de concejal, trabajamos mucho y una de las inquietudes de los jóvenes post-universitarios es el espacio, el lugar donde ellos pueden estudiar, estar en Santiago. El costo antes era para nosotros carísimo y hoy día se ha triplicado después de la pandemia. Entonces, mandar a un joven, a un hijo, a estudiar es carísimo. Nosotros tenemos que abordar ese tema. Trabajamos años atrás cuando teníamos el hogar que estaba en Avenida Suecia con Lota. Me acuerdo que ahí tuvimos un pequeño impasse con nuestros hermanos mapuche, con todo cariño, y no llegamos a un acuerdo. Y desde esa vez perdimos esa casa y finalmente los jóvenes, las familias han estado sosteniéndose a puro mana, a puro empuje, y creo que no es justo. Ahí sabemos que hay gente que no tiene recursos y nosotros tenemos que abordar. ¿Qué es lo que tiene que hacer el municipio? Planificar. Ahí tiene Dideco, tenemos un departamento muy importante también que se preocupa de las personas, y los equipos, las becas, motivar. Dentro de la ley, si yo llego a quedar de alcalde, puedo hacer 12 horas de clase. Me encantó porque yo quiero entregar experiencia, quiero entregar, volver a mirar a los ojos a esas caritas que están esperando ver un futuro, nos ven líderes, nos abrazan y nos ven como ejemplo. Creo que eso es lo que tenemos que hacer hoy. Perfecto. Dentro de la misma propuesta, hablas del medio ambiente. ¿Te puedes profundizar un poquito más en el tema? Sí, el medio ambiente es clave también. El municipio, desde que estamos dentro de lo que es el plan, ha crecido bastante. Ahí el Tabaurito Mata, los programas, los equipos. Desde el 2012 a la fecha, la planta y además los equipos municipales han crecido bastante. Los recursos también. Y eso es un trabajo integral de todas las autoridades. Yo no puedo atribuir a una sola persona. Sí tenemos un líder, pero tenemos un equipo también y además los equipos municipales que son importantes. Y ahí es clave en el avance que hemos en materia de reciclaje, en materia de residuos. Hoy día la isla prácticamente se separa en origen, se envía ahorita. Hay planes y programas que quedaron en stand-by y eso es lo que nosotros queremos profundizar y apoyar. Son 4 años. Claramente no lo vamos a alcanzar a hacer todo, pero sí confiar en la gestión, en el criterio y en los equipos que nosotros, además con la experiencia que conozco a todos, tengo mucha expectativa. Bien, vamos en honor al tiempo, vamos a otra pregunta, May. ¿Cuáles van a ser tus prioridades en los 6 primeros meses de gestión de trabajo? Mire, me hicieron la pregunta varias veces. Ordenar la casa creo que suena muy cliché. La casa está, pero sí hay que reencantar con los concejales, con el equipo que ando en casa a casa, puerta a puerta. Hemos aprendido de nosotros también el protagonismo que tienen que tener las personas. Es importante porque si nosotros no avanzamos con el ejemplo, y eso me conecto hacia atrás, si me pierdo me conectan nuevamente a la pregunta, ese protagonismo de hacer las cosas bien, de dar el ejemplo. Y eso es lo que nosotros nos toca, reencantar al equipo municipal. Hay muchas personas valiosas y otras que no están encantadas con la gestión. Es válido que vean a un líder que no le gusta la forma que maneja las cosas. Y está bien, eso es democracia. Vivimos en un país democrático, la isla. No podemos estar teniendo miedo porque opino algo, opino esto. Esa es la democracia, donde todos nosotros podemos expresarnos libremente, con respeto. Perfecto. ¿Los honorarios contrata van a mejorar? Sí, esperemos. Los recursos, el presupuesto al menos me leí del año pasado que aprueban para este año, el próximo no. Y eso contarle a nuestros vecinos, a nuestros nuevos, a nuestros coros, que el presupuesto viene aprobado con esta gestión,
nosotros podríamos modificar, pero ya el próximo año, 2025, la nueva autoridad de quedar aprueban para el 2026. Y ahí nosotros queremos profundizar, obviamente, la mejor contrato, calidad de... tenemos mamás que no tienen dónde dejar a sus peques. Hay un montón de pega que hacer ahí. Perfecto. May, el próximo año la educación pasa desde la municipalidad a estatal. ¿Cuál es tu postura en este tema? Y además te va a tocar a ti a elegir los nuevos directores que están postulando en este momento para el Liceo Lorenzo Baeza Y la aldea educativa. Sí, el Servicio Local de Educación, SLEP, ya se instaló, está el momento de traspaso. Me parece que es una oportunidad para poder nosotros buscar la forma, porque eso se viene sí o sí, es inminente. Ahora, hay experiencias en el norte, que son colegios gigantes, que no han funcionado, y otras que sí. Yo creo que es clave el trabajo también en equipo, los colegas que están postulándose a la aldea y acá en Lorenzo, los conozco a todos, nosotros aquí, nadie puede desconocer eso. Pero que gane y que postule y que el criterio que se vaya a tomar y al decidir el alcalde o la alcaldesa que venga, que vea justamente ese desempeño profesional. Ahora, quiero comentar un poquito, los SLEP viene con mejora y funcionan, por ejemplo, con fundaciones paralelas. Porque hoy día, por ejemplo, el Lorenzo Baeza Vega hace una semana atrás no tenía confort, y lo quiero decir con todo respeto, pero no puede ser, y yo por eso apunto a la gestión. Perfecto. No puede no haber confort para nuestros pequeños. Eso no es falta de recursos, es mala gestión. Por lo tanto, las fundaciones, si está el SLEP, las fundaciones se encargan de la gestión para poder avanzar y que los profesores, los directores y las familias puedan ir y hacer su pega tranquilamente y puedan formarnos con contenido, con materia y con planificación y que no se salga del parámetro que es la educación y es lo primero para nuestros niños. Bien. Y en tema, ¿cuál crees tú que es el mejor perfil que podrías tener en la aldea educativa de Lorenzo para el tema director? Personalmente creo que tiene que conocer la realidad local. Para mí siempre es importante que viva acá, que sea Rapa Nui, o que haya nacido y criado acá. Para mí eso es un componente importante, que conozca nuestra realidad. Hoy día también tenemos profesionales que han vivido toda su vida, han nacido acá con nosotros en Rapa Nui, y para mí yo los veo como hermanos, no los veo como gente de afuera extranjera. Ese perfil, que conozca la realidad, que trabaje en equipo, que escuche las sugerencias, pero también la autoridad a cargo también le entregue apoyo para que ellos puedan hacer su trabajo, como te repetía, es clave. Y lo bueno que nos conocemos todos los profes, trabajé en el Lorenzo Baeza Vega, trabajé en la aldea, fueron mis mentores, mis directores, y hoy día, imagínate lo lindo sería poder trabajar con ellos. Muy bien. May, ¿tú crees que haber estado como ex concejal y ex delegado de la gobernación va a ser a tu favor o en contra en esta candidatura, en las votaciones? ¿Qué crees tú? Creo que me va a beneficiar más que nada, porque nosotros la experiencia de los planes y programas dentro de los 3 periodos de concejal lo trabajé con el equipo actual. Yeah. Hay matices claramente, y dentro de la delegación, por lo mismo me fui a la delegación porque sentía que necesitaba algo más, ir más a experiencia. Además, tenemos la subcomisión al otro lado que es fuerte, tenemos líderes tremendos y los admiro mucho. Y gracias a eso uno también va nutriendo tu currículum y el nexo y la conexión, porque si nosotros no trabajamos, y suena cliché, pero tengo que repetirlo, si no trabajamos de manera integral y sacar los egos, claro, no vamos a avanzar. Entonces, por eso me fui, bueno, cuando me llama el senador y el presidente, claramente, tú no puedes decirle que no, así que de cabeza para allá. Y me tocó en un momento bien complicado, estaba el fierro caliente, los vuelos, finalmente parecía una agencia de viaje, la delegación, pero logramos sacar la pega, con lo difícil que era poner, imagínate, 30 y entrar 30 y sacar 15 y entrar 30, entonces era complicadísimo. Sí. Pero lo hicimos bien, salí por la puerta, como se dice, ancha para adelante y con el apoyo de todas las autoridades, y creo que esa es la experiencia, que es el roce y la cercanía que tiene que tener una autoridad. Bien, nada, pasamos a otra pregunta para no darle el tiempo, que te la quiero preguntar. Tapati Rapa Nui con Jare Mauku, ¿qué tal? ¿Vuelve? ¿No vuelve? ¿Cuál es tu postura en esto? Cortito y ahí pasamos a otro.
Creo que nosotros tenemos que educarnos bien. En todos lados, en todos los países hay conciertos, hay fiestas y eso es controlado, tiene que ser con horario, los niños tienen que estar hasta cierto horario, no podemos, si nosotros queremos un Rapa Nui con humana, con conexión, tiene que sí o sí regularse. Ahora, que venga o no, lo tenemos que decidir como pueblo. Perfecto. Te doy 2 minutos para que tú puedas dirigirte a la cámara, saludar a nuestra comunidad, darte a conocer tu llamado. Y ahora en la comunidad, soy Maiteao Osorio, candidato a alcalde, y les pido que el 26 y 27 vengan a ejercer su voto por las ideas, que gane la democracia y que gane la cercanía con la gente. Invito a todos y a todas a asistir ese día. Acá, de corazón, nosotros, por lo menos yo lo que veo dentro de esta candidatura, y la gente desea un cambio. Por eso les pido, acompáñenos y no nos dejen ahí. Muchas personas nos dijeron, es que te vas a estresar y vas a trabajar más. Yo creo que no, cuando uno quiere hacerlo de corazón para la gente y por nuestra comunidad, además nacimos y criados acá, va a resultar. Y resultó cuando yo estaba en la delegación y cuando estaba de concejal. Así que invito a todos, Jaimahatu, Katurua, Tukorua, Mahana, Hopu, Pite Jurumaono, Pite Jurumajito, Morao Mai, Korua, Matu. Tu número. Z52 es mi número y vamos por ese anhelo y por ese cambio que Rapa Nui necesita. Maurur. Maurura tukiako en maye, tu barimai, kinei, y a mayena kite huaitatoa, y Maurura tukorua. En esta oportunidad estamos con Elizabeth Arévalo Pacarati. Elizabeth, bienvenido a tu casa, bienvenido al estudio de Mata Otera Rapa Nui. ¿Cómo estás? Y ahora koe betie, y ahora te imaginot kainga con Neiko Chiu, Elizabeth Arévalo Pacarati. E atia tuena y angarina muro mpu ok haktere, mairoto i chare tavana mo haktere. Y te jauja a Mairoto emoarin atkoa o tatu taatoa. Así que muchas gracias, Betty, muy agradecida del canal Mata Otera Rapa Nui por la invitación hoy día, por abrir este espacio para que la gente nos pueda conocer. Yo soy Elizabeth Arévalo Pacarati, como tú muy bien lo dices, candidata hoy día a la alcaldía para justamente poder ahí representarnos a todos en ese puesto. Muy bien, vamos al tiro entonces a las preguntas. ¿Cuáles son las 3 principales, importantes propuestas que tienes tú, por ejemplo? Mira, dentro de mi plan, ya en este camino, tengo 3 ejes fundamentales que tienen que ver principalmente con las familias, ¿sí? Con la creación de empleos y también generar mayores oportunidades para la comunidad. ¿Sí? Esos son como los ejes principales. Y de hecho, cuando hablo de la familia, hablo principalmente, Betty, del bienestar de la familia. Tú sabes que nosotras nos conocimos en Francia, eras una Lola, yo era una pequeña niña, ¿no es cierto? En las circunstancias de la vida nos llevó para allá y desde que volví de Francia, después de haberme educado, después de haber estudiado, titulado, ser mayor de edad, regresé hace específicamente 30 años. Llevo 30 años acá, donde uno ha visto cómo la isla se ha ido desarrollando, cómo nos hemos ido prosperando en lo material, en lo económico. Y hoy día, evidentemente, después de 30 años, también es momento de ir a mirar hacia adentro, hacia el bienestar de la comunidad, porque este es un verdadero paraíso. Que podría verdaderamente serlo, pero también tiene que ser desde adentro, generar mayor estado de bienestar para las familias y que eso también se proyecte además en una comunidad más amigable. ¿Sí? Esa es la idea, el foco principal de mi programa, un enfoque muy social con un especial enfoque en la infancia como también en el último ciclo de la vida que tiene que ver con el cuidado y las personas mayores. Digamos, cuando tú hablas de personas mayores, ¿tú puedes profundizar a qué te refieres exactamente para que la comunidad se puede...? Bueno, las personas mayores, que hoy día es la forma de decirlo, todos hablamos de adultos mayores. Hoy día muchas veces han ido cambiando la forma, ¿no?, de plantear las cosas. A eso me enfoco principalmente, porque hoy día, Betty, hay una petición, una solicitud generalizada desde la comunidad. Tú, yo y todos hemos visto cómo hoy día justamente nos hemos encontrado con un universo
de adultos mayores o personas mayores, como se dice hoy día, que están en situación de vulnerabilidad. Y uno, de hecho, de los ejes que tengo, que pretendo en el fondo implementar acá en la comuna, es justamente una residencia de cuidado para adultos mayores, o sea, perdón, para personas mayores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque efectivamente también, Betty, este programa que he ido diseñando durante este tiempo de campaña tiene que ver también con esta percepción permanente que uno ha tenido con la comunidad. Porque uno se podría poner muy creativa en el fondo en poder tener un programa muy atractivo, pero este tiene que aterrizar a la realidad y sobre todo a la demanda de la comunidad. Entonces ha sido permanentemente una retroacción, digamos, entre la comunidad, entre lo que ellos me plantean, y así voy diseñando en el fondo con medidas de mediano, largo plazo para la comunidad. Entonces uno de esos es justamente cómo nosotros exploramos la factibilidad de crear un establecimiento de cuidado para las personas mayores. Bien. Vamos a pasar a otras preguntas. Dentro de tu propuesta se menciona de la creación de una corporación para el tema medioambiental. Esta creación, ¿cuál es la diferencia? Porque ya existe una dirección medioambiental. ¿Cuál es la diferencia? Sí. Mira, muy claro esto, porque también en el transcurso del tiempo, porque me imagino que tú lo recuerdas y mucha gente también de la comunidad saben, que uno ha ocupado un rol anterior, que ha sido de consejera regional, donde hemos generado mucha cercanía con la gestión de la municipalidad. Y dentro de eso, justamente un gran acercamiento a Orito, por ejemplo, a Bayaori, y con la jefatura, con las encargadas hoy día de la gestión de residuos. El tema de medio ambiente acá en la isla, Betty, es nuestra bandera de lucha. Y sabemos que además, por la fragilidad del ecosistema y el impacto que genera justamente los efectos del cambio climático, la gestión de residuos que nosotros tenemos acá en la isla, ha sido una bandera para poder posicionar la isla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que hoy día estas unidades, ¿sí?, que dependen de esta dirección, cuentan con una asignación de presupuesto desde el fondo municipal, de acuerdo siempre, finalmente, también al criterio de la persona que encabeza la municipalidad, sea yo, sea otro, cada uno va a ir, perdón, priorizando de acuerdo a sus intereses, ¿sí?, esa asignación presupuestaria. La diferencia con una creación de una corporación va a permitir tener una capacidad de autogestión, porque la corporación no solamente te va a abrir la posibilidad de poder funcionar con la asignación presupuestaria que tú puedas tener desde el Fondo Común Municipal, que se le asigna a la municipalidad y que ahí se encarga de distribuirlo a las diferentes direcciones, pero también las corporaciones te permiten canalizar recursos y generar convenios regionales, nacionales, internacionales. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, hoy día, justamente viendo la dificultad de la gestión de los residuos, del reciclaje, llevamos 20 años en el fondo, Betty, con esta bandera de lucha, nosotros hoy día obviamente necesitamos generar mayor mano, porque la Alexandra Tugui también ha sido muy clara con eso. Ella ha sido un llamado permanente a aumentar los recursos, la capacidad humana para la gestión ahí en Orito. Entonces, y también, Betty, eso sería como para finalizar, y también es generar, o sea, abrir las posibilidades de implementar tecnología e innovación que hoy día existe, Betty, y que permite justamente generar una mejor acción sobre la gestión de residuos. Perfecto. ¿Cuál sería tu propuesta, las principales o las prioridades a hacer dentro de los 6 primeros meses? Mira, si fuese elegida. Lo primero es también otra demanda generalizada desde la comunidad, que es la creación de un departamento de salud comunal. ¿Sí? Porque esto viene principalmente a apoyar la labor que ya realiza nuestro centro hospitalario. ¿Sí? Ellos en el fondo siempre la demanda ha sido de poder, por ejemplo, desplegarse mejor en temáticas de prevención, de promoción en la comunidad, solo que no les da
el alcance presupuestario y de capacidades también. Y tú sabes también, Betty, que a nivel país, quien se hace cargo de la atención primaria son las municipalidades. Claro. Con la creación de CEFAM, por ejemplo, de los centros familiares de salud. Lo que pasa es que muchas veces por términos de recursos a veces no se implementan, pero el hecho de poder crear un departamento de salud comunal nos va a permitir apoyar la labor del actual hospital, interviniendo interviniendo los establecimientos educativos, las instituciones, la comunidad en general, con programas de sensibilización, de prevención, de promoción en términos de salud. Y además, Betty, desde ahí también podemos desprender otras temáticas en el cuidado de las personas de condición de discapacidad, a justamente enfocarnos en el cuidado de las personas mayores, desprender la factibilidad de la construcción de una residencia para adulto mayor y por sobre todo, Betty, generar acciones en atención domiciliaria, que es tan necesaria hoy día. Muy bien, en honor al tiempo vamos a cambiar a otras preguntas. Estamos recién empezando. Ya pasa súper rápido. La educación en este momento se está realizando un traspaso desde la área municipal a la área estatal. ¿Cuál es tu postura en cuanto a eso? Y sabemos que en este momento hay un concurso público para poder elegir los nuevos directores de la aldea educativa y de Lorenzo Baeza. Es cierto que hoy día estamos avanzando a lo que se llama la desmunicipalización, con la implementación a lo largo del país del sistema local de educación pública, lo que se llama los SLEP. En un inicio, cuando se hizo ese cambio en la legislación para la implementación de estos servicios, había un temor en el fondo, qué es lo que iba a pasar con la isla, ¿sí? Entonces, hoy día, estudiando y viendo efectivamente las consideraciones que han habido en la implementación de la ley, de que para la isla nosotros vamos a contar con nuestro propio SLEP, Servicio Local de Educación Pública, eso es esperanzador. ¿Por qué? Porque efectivamente los comités que van a componer ese comité directivo de este SLEP para la isla, justamente van a ser personas pertinentes a la isla. Hay dos. Exactamente. Entonces, eso finalmente va a permitir que, por ejemplo, nosotros podamos ajustar la educación local a un modelo justamente para la isla, porque siempre ha sido una demanda, la pertinencia, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ahí yo creo que hay grandes posibilidades de que podamos generar eso. El único temor con la implementación de los SLEP es el fondo que ellos puedan recibir, porque van a depender de la asignación presupuestaria del Ministerio de Educación, ¿sí? Entonces ahí está todavía un poco las dudas en cuánto va a ser ese presupuesto y si va a ser suficiente para las acciones que tienen que realizar en el sistema educativo local, donde nosotros hoy día ya estamos viendo dificultades en términos de infraestructura, por ejemplo. Tenemos un gran universo de niños, hoy día hacen falta más colegios, más jardines. Muchas gracias. Entonces, pero la municipalidad siempre trabajará en colaboración para ayudar todos los establecimientos de la comuna en lo que necesitan en generar mejores entornos e infraestructura también. Perfecto. Elizabeth, ¿tú crees que tu gestión, al haber estado como consejera regional, te juega a favor en estas elecciones municipales? Por supuesto. Y en eso confío también, que me da todas las capacidades y la preparación para justamente poder encabezar la municipalidad. O sea, Betty, cuando fui electa en el 2017, con la primera mayoría además del voto de confianza de la comunidad, a mí se me abrió un portal, y siempre lo planteo de esta forma, de conocimiento, de experiencia de la política, porque además uno también allá generó y estableció una red política, social, que también eso es muy importante, ¿sí? La gestión política. Entonces, nosotros vemos la política acá como una política más bien cotidiana, ¿sí? Tenemos un enfoque de la política muy distinto, pero allá la política es muy distinta, Betty. Y uno aprendió muchísimo, Elizabeth. Y ha tenido la experiencia. Una última pregunta antes de despedirnos con nuestra comunidad. Tapati Rapa Nui, Jare Mauku. Cortito, ¿sí o no?
A mí me encantan los aremaucu. ¿Ya? Sí, desde hace 30 años que volví a la isla, me encantan los aremaucu. Ahora, es muy importante también, Betty, desde ese punto de vista y en relación a esa pregunta, la participación ciudadana. Nosotros, todo lo que vayamos a desarrollar y todas las decisiones que se vayan tomando en la comuna, tiene que ser siempre con la retroalimentación de la comunidad y lo que ellos decidan y así uno priorizar. Muy bien. Tiene cámara para poder hablar a nuestra comunidad y conocerte un poquito mejor. Maururu te mahingoe o korua mata i taima i te mahananei me hanga aku mukia tu korua peneye au he vaitahi au iau i tōku hanga ki te anga nei. Whakatike atu ai ngā tauta ato anei i tōku ite, i tōku maramarama, i maa mai ei, i mana mai ei, mai tōku toro ara ena, me e hanga ka pua mai korua rima, mo anga tu oku hei hanga, mo haka maranga i te rauhuru o te hauha mai ro te Tiare Tavana, mo hetu atu ki ro te korua via ahora. Muy contenta, Betty, muchas gracias a toda la comunidad. Aquí está Elizabeth Arévalo Pacarati. Invitarlos a votar 53, vote seguro, estoy preparada, cumplo con toda la experiencia, la sabiduría y la preparación de acuerdo a mi anterior cargo de consejera regional para optimizar y para llevar un trabajo de excelencia a la municipalidad. Muchas gracias, Elizabeth. Bien, comunidad, hemos finalizado nuestra entrevista con los candidatos a la alcaldía, en esta oportunidad con Elizabeth Arévalo Pacarati. Muchas gracias por su sintonía. Nos estaríamos encontrando la próxima semana, mañana, ya me estaba adelantando una semana más. Maururu y Orana Korua. La entrevista del domingo es presentada por Cafetería Nenas.